Bienvenidos a mi canal, y comencemos en 1, 2, 3. Rosa, sin imaginarlo o esperarlo en ese momento, se percató que el diario había escrito algo. El dios malvado de este mundo, el cual crea demonios con magia oscura, es el poderoso dios Mauricias. En ese momento no solo sintió un gran temor, sino que además se estremeció. Rosa inmediatamente salió de su habitación y, recorriendo los largos pasillos del palacio, y presa del miedo, se dirigió a la habitación del príncipe, tocando su puerta de manera desenfrenada. El príncipe, desconcertado, abrió la puerta, sin imaginarse que su doncella se lanzaría hacia él. Calix no entendía qué le sucedía a Rosa porque no dejaba de temblar, y solo podía observar en ella un profundo temor. Rosa, por lo que acababa de presenciar, le mencionó al príncipe que tenía algo urgente que solicitarle. Calix, al escuchar su voz quebradiza, le preguntó si había llorado, y si el culpable era Eren. Ella inmediatamente negó que estuviera llorando, y le mencionó que si había llegado hasta su habitación era porque tenía algo urgente que pedirle. Como el príncipe se percató que Rosa no solo había llorado, sino que se encontraba completamente estremecida, la llevó dentro de su habitación, y le preparó un té de manzanilla, un té que solía prepararle su niñera en su infancia. Como Rosa le sorprendió que el príncipe le proporcionara un té, le preguntó si él mismo lo había preparado. Calix respondió que no era un príncipe heredero inútil porque sabía hacer algo tan básico. Mientras ella seguía sorprendida de que el príncipe supiera preparar té, y mientras lo bebía, Calix le preguntó qué sucedía. La respuesta de Rosa fue que si podía entregarle un pase para la biblioteca del palacio. Como Calix pensaba que ella no estaba siendo sincera, se levantó con el único propósito de que su doncella le dijera la verdad, porque no creía que con esa apariencia y a altas horas de la noche fuera a su habitación solo para pedirle un pase para la biblioteca. Por lo tanto, el príncipe le pidió que le dijera qué realmente le estaba pasando. Ya un poco más tranquila y al ver al príncipe con un semblante serio pidiéndole una explicación, Rosa pensaba que al estar tan asustada solo pensó en acudir a Calix, y pensaba que si le confesaba sobre la existencia del diario maldito, Calix pensaría que Rosa estaba loca. Entonces decidió decirle que había visto un fantasma. Calix se sorprendió por su respuesta, y le preguntó si en verdad había visto un fantasma. Ella respondió que sí, y le explicó que el día anterior habló con Mila y otros sirvientes sobre la existencia de un fantasma en el palacio, y como uno de los sirvientes fue arrastrado de la pierna hacia debajo de la cama, y como pensó que había sido solo una historia, no le dio importancia. Sin embargo, cuando dormía sintió como alguien la estrangulaba, pero despertó y se dio cuenta que solo fue un sueño vivido y aterrador. Esa fue la explicación que Rosa utilizó a su favor para conseguir del príncipe heredero un pase para la biblioteca. Con la explicación de Rosa, Calix pensó que ella no tenía a nadie más a quien acudir, y por esa razón lo buscó tan desesperadamente a altas horas de la noche, y se sonrojaba de tan solo imaginarlo. En ese momento él se dirigió a su escritorio, y abriendo un cajón tomó el pase para la biblioteca, y cuando se lo entregó le dijo que al entrar a la biblioteca mencionara que iba de su parte. Además del pase, Calix también le otorgó una escultura de la flor de hielo de Quemesis, la cual contiene poder divino y tenía efecto contra las pesadillas. Mientras Rosa permanecía sorprendida por la generosidad de Calix, también le brindó agua bendita del templo, y la estola del sumo sacerdote, porque el príncipe no podía permitir que su doncella sufriera de insomnio y descuidara sus deberes hacia él. Rosa, al ver el comportamiento del príncipe, se preguntó por qué motivo le obsequió artículos tan valiosos. Como Rosa había pasado un mal momento, el príncipe le otorgó permiso de ausentarse al siguiente día. Entonces ella le agradeció por los obsequios y se despidió de él deseándole un buen sueño, y acto seguido salió de la habitación del príncipe. Ella se encontraba avergonzada y al mismo tiempo sonrojada por la amabilidad de Calix, y mientras se retiraba a su habitación se preguntaba por qué motivo inventó tal excusa. Sin embargo, sentía alivio de que él creyera en sus palabras, y al entrar a su habitación culpó al diario por todo lo sucedido, y pensó que si realmente el diario estaba relacionado con el dios malvado Mauricias sería un gran problema. Como ya era muy tarde, Rosa decidió dormir y dejó los obsequios del príncipe sobre el diario, y cuando despertara iría a la biblioteca del palacio. Transcurrieron unas horas y la lámpara de queroseno se apagó, y comenzaron a incendiarse los artículos que el príncipe le dio. Ella se percató y se despertó sorprendida y asustada, porque no entendía de dónde provenía el humo y un espantoso olor. Al observar detenidamente se dio cuenta que las cosas que le había dado Calix estaban incendiando. Entonces inmediatamente tomó un recipiente con agua, y lo arrojó al fuego extinguiéndolo por completo. Ella no sabía exactamente lo que había ocurrido, pero al ver la reliquia de Quemesis completamente calcinada,
y que el diario estuviera intacto, Rosa estaba 100% segura que el diario estaba relacionado con el dios malvado Mauricias. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, la protagonista acudió a la biblioteca del palacio, se presentó como Rosa Estania, sirvienta personal del príncipe heredero, y le mostró a la bibliotecaria su pase. La mujer, al permitirle la entrada, le preguntó si buscaba algún libro en particular. Ella respondió que solo estaba buscando textos de teología. Entonces la mujer la guió a la estantería de los textos teológicos, y le mencionó que había una infinidad de libros relacionados a la teología, y le mostró la zona de los libros prohibidos, los cuales solo podían ser consultados con el permiso del emperador. Rosa le agradeció a la bibliotecaria por la información, y la mujer de mediana edad se retiró. Rosa, al observar la estantería de los libros prohibidos, se dio cuenta que tenía un mecanismo mágico de seguridad, por lo tanto no podría consultarlos, y pensó que tal vez podría encontrar algo entre los libros comunes. En su búsqueda encontró libros sobre las diferencias entre el poder divino y la magia, la relación dinámica entre Quemesis y la desviación de la órbita del destino. Entonces tomó el libro de la desviación de la órbita del destino, porque el autor era el actual gran mago de la Torre Mágica, y aunque no tenía muchas expectativas sobre él, decidió leer su contenido. En el primer capítulo, el gran mago describe a la diosa del destino como un miembro del dios Quemesis, y como todos en el imperio alababan al dios Quemesis como su dios principal. Sin embargo, el gran mago se preguntaba por qué existía una Biblia separada de la diosa del destino, y después de estudiar por mucho tiempo textos antiguos, encontró a la diosa del destino, y descubrió que era un dios separado e independiente de Quemesis y Mauricias. Y como Quemesis en el pasado la ató al cielo para destruir a Lebelón, entonces Mauricias, el dios del inframundo, detuvo el destino de Lebelón. Sin embargo, la profecía del destino ya había sido transmitida y no podía cambiarse. Entonces el gran mago, en su investigación, se preguntó si nadie podía cambiar un destino ya predeterminado, y la respuesta que encontró fue un sí. Porque en el pasado existió un solo hombre que desafió la profecía, el primer emperador de Posnia. En ese momento Rosa no solo estaba inmersa en la lectura, sino que era la primera vez que escuchaba sobre eso. Entonces continuó con la lectura. Según los registros, el primer emperador era un soldado esclavo con la inteligencia de un niño. Sin embargo, en algún momento de su vida se volvió completamente inteligente. Rosa estaba sorprendida y no podía creer que eso fuera verdad. Entonces recordó cuando la ex niñera de Calix le confesó que ayudó a la verdadera Rosa Estania a ingresar al palacio como doncella del príncipe porque la creía loca y fácil de manejar mientras tuviera el diario. Rosa continuó leyendo que el gran mago en su investigación encontró hechizos de invocación demoníaca, y aunque hacía mucho tiempo había desaparecido la magia de invocación, aún quedaban algunos registros sobre su uso y lo extremadamente difícil que era de conseguir. Sin embargo, él había obtenido todos esos conjuros porque era un gran mago que aparecía en el continente cada 1000 años. Nuestra protagonista no sabía si creer en el contenido del libro, porque para que el gran mago de la Torre Mágica pudiera escribir toda esa información, primero debía de haber conocido la era de la magia, y segundo debió de ser un gran genio. De acuerdo con todo lo que había leído, Rosa lo resumió de la siguiente manera: la primera, es imposible cambiar el destino; la segunda, si no existe en este mundo se puede cambiar; y la tercera, cuando la diosa del destino profetizó la destrucción del mundo, las personas invocaron demonios, seres de otro mundo. Y cuando pensó detenidamente sobre la invocación demoníaca, recordó que ese término lo había visto como título de un libro en la librería Crimson llamado 34 cosas para invocar a un demonio. Y en ese momento, cuando se encontraba en la librería y se percató de ese libro, Eren lo sacó argumentando que se equivocó de libro porque la portada le pareció extraña. De regreso a su dormitorio, Rosa pensaba que debería preguntarle a Eren sobre ese libro, y aunque no confiaba demasiado en el libro del gran mago de la torre, encontraba similitudes sobre la situación del primer emperador y la de la verdadera Rosa Estania, y pensaba que tal vez debería investigar sobre la diosa del destino en lugar de Mauricias. Aunque nuestra protagonista sentía temor, sabía que debía comprobarlo, porque era mejor estar prevenida a estar desprevenida y desprotegida. Y cuando Rosa terminó de abrir el diario, emergió una ventana del destino, la cual le marcaba error no identificado. Rosa estaba sorprendida porque nunca había visto esa ventana de destino, y no entendía por qué había aparecido ese mensaje, y cuando la información cambió asegurando que el alma invocada había sido desconectada de su cuerpo original, ella permaneció unos segundos impactada, y recordó cuando ella misma se animaba a sobrevivir para regresar a su mundo, y pensar en la posibilidad de no regresar le pareció algo irreal. Rosa continuaba viendo el mensaje y se preguntaba si acaso estaba escrito en inglés,
y por qué razón mencionaba esa frase. En la ventana de destino aparecía que estaba infectada por un virus, seguido de datos como tasa de infección, vacuna y demás datos incomprensibles para Rosa. La ventana también le mostraba otros datos de nombres de personas que no conocía. En ese momento, mientras ella sostenía las reliquias de Kémesis, la ventana del sistema hablaba sobre la tasa de infección de Fabián y cómo había disminuido después de que se eliminaran las reliquias del dios Kémesis. Bajo esa información, Rosa supuso que el señor Melody podría ser el dios Mauricias. Sin embargo, aún no entendía qué era lo que quería el diario, y cuál era la razón de su existencia. Mientras tanto, el diario seguía mostrando información que ella no entendía, pero al leer que el alma se había desconectado de su cuerpo, y que el cuerpo principal de Licharrin ya no existía, por lo tanto el alma ya no regresaría. Rosa perdió el control y, tomando de su escritorio una abrecartas, rasgó el diario incontables veces repitiendo que no era verdad, que aún seguía viva, que regresaría porque todo era mentira. Como Rosa estaba completamente desesperada, destrozó el diario con sus manos, y abrumada por todo lo sucedido se repetía constantemente que seguía viva. Comenzó a oscurecerse y, muy desconsolada, pensó que lo mejor era dormir, porque todo se trataba de una pesadilla y necesitaba despertar de ese sueño. Al día siguiente el diario estaba completamente restaurado, y Rosa ni siquiera pudo cerrar los ojos, y se atormentaba pensando qué sucedería con ella, en donde realmente se encontraba, si ella realmente era Licharrin, y si era verdad lo que le había dicho el diario. Rosa ya no tenía deseos de levantarse, porque para ella era mejor creer que estaba deambulando en un sueño espantoso del cual no se podía despertar. Por otro lado, el príncipe estaba preocupado porque Rosa aún no lo visitaba, y Ruel, con quien se encontraba, pensaba que tal vez ella estaba muy ocupada. Entonces Calix, sin esperar más, se levantó y fue en busca de su doncella. Preguntó a todo el personal que posiblemente hubiera tenido contacto con Rosa. Sin embargo, todos respondieron que no la habían visto. Entonces él y Ruel se dirigieron a los dormitorios de la servidumbre, y llegando a su habitación, Calix en repetidas ocasiones tocó la puerta y la llamaba por su nombre. Como no hubo respuesta por parte de Rosa, el príncipe le gritó que abriera la puerta, pero ella estaba inmersa en la desesperanza, repitiéndose constantemente que ella no era Rosa Estania, y se preguntó que si tal vez moría en ese sueño, podría despertar en otro lugar. Nuestra protagonista estaba completamente sumergida en la desesperación, y cuando Calix abrió la puerta se percató que ella no se encontraba bien. El príncipe, al verla en ese estado, se impactó, y mientras se acercaba a auxiliarla, Ruel exclamó: «Rosa, qué demonios», y acto seguido Calix la sostuvo entre sus brazos. El príncipe, al ver que Rosa no respondía y que ya no estaba respirando, se acercó a ella para auxiliarla, y le dio respiración de boca a boca, mientras suplicaba para que no muriera. Al día siguiente Rosa despertó, y se sorprendió al darse cuenta que no se encontraba en su habitación. Cuando ella se percató que alguien la sostenía del brazo, y que se trataba del príncipe, se petrificó. Inmediatamente se disculpó argumentando que no quería causarle problemas y que no volvería a suceder. El príncipe únicamente le dijo que estaba en descanso forzado, mientras tanto se hospedaría en otra habitación, y que tenía permitido visitar a sus padres. Calix le concedió 10 días para que descansara, visitar a sus padres o a un amigo si así lo deseaba. Mientras tanto ella pensaba por qué Calix no le preguntaba nada. Como el príncipe le había otorgado días de descanso, le dijo que únicamente se preocupara por sus asuntos. Entonces Rosa emprendió el viaje hacia su antigua casa, con la promesa de regresar después de un buen descanso. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.